Listo ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis León Marulanda. Me encuentro en el quinto semestre de psicología y hoy me encuentro con la doctora María Fernanda Ortega, que hoy será nuestra psicóloga a entrevistar. Muy buenas tardes, Mafe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Eh, Mira, hoy te haré una entrevista acerca de los trastornos de la personalidad, algunas consultas que tú tengas, algunos eh, casos, sí, casos que te hayan pasado a través de lo largo de esta. Bueno, empezando, te quería preguntar qué es un trastorno de personalidad. Bueno, un trastorno de personalidad es un patrón de rasgos que es inflexible, digamos que le hace a la persona ser disfuncional en cada una de las áreas en las que se desenvuelve. Para hablar nosotros de trastornos de personalidad, es importante que haya disfuncionalidad en todas las áreas de desempeño de la persona, es decir, en el área familiar, en el área personal, laboral, en todos, digamos que esos ambientes en los que las personas se desenvuelven. En palabras sencillas, es como decir que tu personalidad en un momento determinado de tu vida te está complicando la vida. ¿Y por qué te la complica? Porque esos rasgos o esas características tuyas, digamos que te hacen tener un malestar clínicamente significativo y precisamente también te hacen no ser funcional como lo eras antes, por ejemplo. Ok, perfecto. Eh, ¿Cómo se evalúa un trastorno de personalidad? Bueno, es importante en la evaluación que esta sea integral, es importante que la evaluación sea integral, que esté realizada no solamente por un psicólogo, sino que también intervienen de hecho psiquiatras o médicos en general y algunas otras personas de otras áreas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el trastorno de personalidad o ciertos rasgos son producto de alguna condición médica o de alguna condición fisiopatológica o, por ejemplo, incluso de algunas sustancias psicoactivas. Entonces, es importante descartar que esos rasgos que está teniendo la persona no sean producto de eso que te acabo de mencionar, sino que en efecto sí sean rasgos como tal de la persona. Entonces, lo que se hace primero es en la entrevista claramente, la entrevista con el paciente, primero con él individualmente, y lo que se hace es realizar un examen mental en donde se evalúa pues todo lo que tiene que ver con el porte, la actitud. Cuando hablo de porte me refiero a todas aquellas características que son observables. Por ejemplo, la vestimenta que tiene la persona, la forma de hablar, el contacto visual, si es alguien que esquiva mucho la mirada o no, la forma de hablar, como ya lo mencioné, o sea, todas aquellas características que tú puedes observar en la consulta y que son importantes y te dan cuenta de cómo es la persona realmente, cuáles son las características que ella tiene. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad histriónica, tú en la entrevista la vas a ver con ropa muy llamativa, por ejemplo, labial rojo, no sé, porque tú Pues, sabes que son personas que buscan llamar la atención. Todos sí. estos aspectos te van a ti dando cuenta de qué es lo que podría tener. Entonces, además de eso que te estoy mencionando, que sería el porte y la actitud, pues también se evalúan todas las funciones cognitivas, por ejemplo, atención, orientación, conciencia, obviamente la personalidad, la afectividad, inteligencia, raciocinio, es decir, se hace un examen general, un examen global de todas las funciones. Y bueno, ahí poco a poco tú te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes. Adicionalmente, pues también existen ciertas escalas o ciertos test de personalidad que también te van a ayudar mucho a darte cuenta de cuáles son esos rasgos característicos de la persona, esos rasgos dominantes y te ayudarán a orientar el diagnóstico. Bueno, también te quiero añadir que al nosotros hablar de diagnóstico hablamos de una construcción a partir de los rasgos, es decir, es observable, a partir de los síntomas, o sea, de lo que la persona nos diga, y a partir de los rasgos que tiene la persona. Entonces, nosotros el diagnóstico no lo vamos a hacer en una primera consulta. Es decir, llega alguien y tú no vas a saber enseguida qué es lo que tiene. Lo que tú vas a generar es una impresión diagnóstica
porque el diagnóstico es algo que tú vas a ir construyendo poco a poco. Bueno, también puedes hacer entrevistas a los familiares, también ellos son una buena fuente de información en este caso. Muy interesante, muchas gracias. También te quería preguntar, ¿cuál es el tratamiento para este trastorno de la personalidad? ¿Cuál sería Bueno, ese tratamiento? como te comentaba ahorita, aquí el trabajo es interdisciplinar, entonces el tratamiento también involucra no solamente la figura del psicólogo, sino también de otros profesionales. Entonces, digamos que eso en primera medida. Aquí está involucrado el psiquiatra, el psicólogo, trabajadores sociales, por ejemplo, también enfermeras, etcétera. Todo es dependiendo de las características particulares del trastorno, porque tú sabes que aunque dos personas tengan el mismo trastorno, el trastorno no va a ser completamente idéntico. Entonces, por ejemplo, uno puede tener mayor apoyo de la familia y mientras que otro no. Y eso va a involucrar también que también esté en el proceso, en el tratamiento, un trabajador social o de pronto otra persona de apoyo. Entonces, es importante tener en cuenta toda todos estos profesionales que intervienen. Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos que uno de los más utilizados es la psicoterapia. Creo que ya debes de saber más o menos qué es psicoterapia. Es ese Sí, proceso individual con el paciente en donde se trabajan esos objetivos específicos en el caso particular de cada uno de los pacientes. Entonces se puede trabajar, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales, manejo del control. Claramente, como te digo ahorita, toda psicoterapia va a estar orientada a esas características específicas, va a ser individualizada. Además de psicoterapia, también se puede utilizar sesiones no solamente individuales con los pacientes, sino que también se pueden hacer sesiones grupales, incluso sesiones con la familia. Otro tipo de tratamiento sería la medicación, pero bueno, en este caso sí hay que ser muy enfáticos en el que los psicólogos no medicamos, los que medican son los psiquiatras. Entonces, esto es algo que le compete solamente a los psiquiatras, pero hace parte, como te decía ahorita, de este tratamiento integral. Entonces, los psiquiatras también están encargados de esa medicación. En el caso de algunos pacientes con trastorno de personalidad, pues van a requerir medicación. En el caso de ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Digamos que cada médico va a saber qué es lo que le va a medicar en ese caso específico. Y bueno, también hay casos en los que los trastornos de personalidad son muy graves y bueno, ahí sí hay ocasiones en las que es necesario internar a los pacientes en los psiquiátricos para recibir una atención más exhaustiva. perfecto. Sí, mira que los psicólogos deberíamos como que siempre aclarar ese punto en el que nosotros no medicamos, que siempre confunden como que, no, que tú estás estudiando psicología porque eres loco, que vas a tratar a los locos, que no, o sea, para eso, para ese tipo de personas o de trastornos, pues está su, no me la palabra, está como sí, su médico, por decirlo Profesional. así, ya, sí, exactamente, su profesional ya eso lo tiene. Entonces, sí, está muy bueno que, pues, que aclaremos eso cuando hacen referencia a ese tipo de trastornos. Sí. Eh, ¿Cuántos trastornos de personalidad puede tener una persona? Bueno, no te voy a decir como una cifra específica de cuántos podría tener. Lo que sí puedo decirte es que pueden coexistir más de un trastorno de personalidad en una sola persona. De hecho, pueden coexistir otros tipos de trastornos mentales, porque los trastornos de personalidad tienen muchas comorbilidades con otros trastornos mentales, como es el caso de depresión, trastorno bipolar, algunos trastornos de ansiedad, entre otros. Entonces, sí, en una sola persona pueden estar trastornos de ansiedad, incluso trastornos mentales como los que te comenté hoy. Ok. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca del trastorno de la personalidad antisocial? Bueno, trastorno de personalidad antisocial está dentro del grupo B de la clasificación de los trastornos. No sé si conocías que hay muchos trastornos de personalidad,
y generalmente se agrupan en tres grupos, el A, el B y el C. Entonces el A recoge a los sujetos raros, excéntricos. Está el grupo B, que son los sujetos, que aquí es donde caben los sujetos de trastornos de personalidad antisocial. Entonces, de estos sujetos chantajistas y manipuladores, podría decirte que son sujetos que generalmente violan las normas, tienen baja tolerancia a la frustración, son personas impulsivas, son personas que, digamos que no pueden cumplir las normas o reglas tal cual como lo hacen las otras personas. O sea, a ellos les cuesta mucho el establecimiento de normas y el cumplirlas sobre todo. O sea, son personas que pueden ocasionar daño porque tienden a ser agresivas como un rasgo y es algo que ellos no controlan como tal. Bueno, yo quería agregar también, ahorita se me olvidaba decirte que al nosotros hablar de rasgos, digamos que tenemos que tener en cuenta que un rasgo es aquello que tú lo manifiestas en todas las áreas en las que tú te desenvuelves. Es decir, por ejemplo, una mujer celosa, digamos que el hecho de ser celosa es un rasgo si la persona es celosa no solo con la pareja, sino también, por ejemplo, con sus amigos del colegio, de la escuela, en su lugar de trabajo, con su familia. O sea, el rasgo como tal es aquello que tú lo manifiestas en todos los lugares donde te desenvuelves, en todas tus áreas de funcionamiento. De lo contrario, no hablaríamos de un rasgo como tal porque no es algo característico de la persona. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta porque de hecho es uno de los criterios que se tienen en cuenta en el DSM-5 para el diagnóstico. Excelente. Eh, También, ¿qué nos podrás decir acerca del trastorno límite de personalidad? Bueno, el trastorno límite también hace parte del grupo B, que son sujetos chantajistas y sujetos manipuladores. Entonces, a diferencia del antisocial, las personas con trastorno de personalidad límite tienen una inestabilidad en sus relaciones interpersonales, en, en el afecto como tal. También son sujetos impulsivos. Entonces, digamos que ellos, algo característico también es que ellos pueden tener esos intentos suicidas que son recurrentes en este tipo de trastorno de personalidad. Pueden tener ira, dificultades para controlar la ira, tienden a explotar a los demás, tienen patrones de conducta cambiante y algo importante es que este tipo de trastorno de personalidad tiene muchas comorbilidades también y un ejemplo te lo pongo con el trastorno depresivo, trastorno bipolar. Eh, También, ¿qué nos podrás decir acerca del trastorno narcisista de personalidad? Los sujetos con trastorno de personalidad narcisistas son aquellos que se creen el centro de atención. Son sujetos Oh, que, sí, son sujetos que se creen el centro de atención, que ellos piensan que los demás deberían alabarlos, por así decirlo, entre comillas. Son sujetos que manipulan a otros porque creen que, digamos que lo que importa es su opinión, lo que ellos piensen, lo que ellos quieran hacer. Y por eso tienen esa necesidad constante de alabación de otros hacia ellos. ah, Ese es como el patrón característico. Cada uno de los trastornos de personalidad tiene muchísimos rasgos que los caracterizan, pero estos son como uno de los más específicos en este caso. o sea que básicamente cualquier persona que tenga como que esta actitud de que tenga que ser exaltado, de que tenga que simplemente valer lo que esa persona diga, se podrá decir que esta persona tiene este tipo de trastorno. Bueno, bueno, esa pregunta tuya me hace como aclarar algo, y es que para que alguien tenga un trastorno de personalidad, no basta con que tenga estos rasgos que te acabo de mencionar. También es fundamental, y esto es algo que tienes que tener en cuenta, no solo para trastornos de personalidad, sino para trastornos mentales en general. ¿Qué es necesario, fundamental para hacer un diagnóstico de este tipo de trastorno? Uno,
que haya disfuncionalidad en las áreas en las que la persona se desenvuelve. Disfuncionalidad, es decir, que la persona no pueda llevar a cabo las actividades diarias, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, que se le dificulte por esos rasgos que la persona tiene. Por eso yo te decía al principio, el trastorno de personalidad es cuando tu personalidad en un momento de tu vida te complica la vida, porque te hace ser disfuncional. Y otra característica importante es que los trastornos de personalidad, o más bien los rasgos para característicos tuyos, te hacen tener o sentir un malestar clínicamente significativo. O sea, esto es algo importante, no basta solo con tener el rasgo. Y como te dije ahorita, hay que tener en cuenta que no es que la persona se sienta, en este caso, requiera la evasión. No es solamente eso, es cuál es la frecuencia de ese rasgo en la persona. O sea, si solamente lo hace contigo o si lo hace también con su familia, con su pareja, en la universidad, con los profesores, ¿sí me entiendes? O sea, que sea algo dominante de la persona en todas las áreas en las que ya se desenvuelve. Ahí sí podríamos estar hablando de un rasgo como tal y no solamente una característica que la persona podría tener, pero que no se constituye como un rasgo. Ah, ok, me queda súper claro. Okay. Eh, Acerca de los trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo también, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, ellos sí hacen parte del grupo, del último grupo, del grupo C, y digamos que este tipo de personas son aquellas que están obsesionadas, por así decirlo, con el orden, con la puntualidad, por el perfeccionismo, por tener el control, no solo propio, sino también de otros. Entonces, es algo patológico ya cuando tú quieres ese perfeccionismo inmediato, ese perfeccionismo no solamente contigo, sino con todas las personas. Sabemos que nosotros no siempre podemos controlarlo todo. Y partiendo de allí, ya hablamos de una disfuncionalidad. Nosotros no podemos controlarlo todo y este tipo de personas creen que pueden controlar a otros, que pueden controlar sucesos, o sea, necesitan tener todo bien estructurado para poder sentirse bien. Y es precisamente cuando no logran esto, es que ellas empiezan a sentir este malestar clínico y esta disfuncionalidad en sus áreas. Ok. Sí, este trastorno, hay un programa, si no estoy mal, un programa que habla acerca de las personas que son obsesivas compulsivas. No sé si has visto, has escuchado, lo dan en Discovery Home and Health, que es allá, pero en Estados Unidos, no, Ah, no hay sí, un, ajá, o sea, aquí como tal no he visto de pronto algún programa o algo así, pero sí allá en Estados Unidos está ese programa de las personas que, o sea, son unos casos que una vez se queda como que en serio, pero sí. sí. Ah, bueno, Eh, y también quiero aclarar que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es diferente al TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, aquí hablamos de rasgos de perfeccionismo, de control, de limpieza. Y en el TOC es algo diferente porque allá hablamos más a nivel de compulsiones y de obsesiones. Entonces, es como para oh, distinguir que el trastorno de exactamente. personalidad obsesivo-compulsivo es distinto al trastorno obsesivo-compulsivo. Ok. Eh, También quería que nos hablaras acerca del trastorno de personalidad paranoica. Okay. Ellos hacen parte del grupo A, que son los sujetos raros y excéntricos. Entonces, este tipo de personas son aquellas que tienen una marcada desconfianza hacia los otros. Es decir, son personas que creen que los demás están en su contra o que están planeando algo para hacerle a ellos. Entonces son paranoides porque ellos se sienten perseguidos, se sienten atacados, sienten que los demás tienen malas intenciones con ellos. Ese sería como el Como patrón la general, defensiva, por decirlo así vulgarmente, como la que, que estarían como, como se diría vulgarmente, a la defensiva, estarían todos, exacto, sí, tal cual. Y de hecho, por eso mismo no tienen como paz y tranquilidad, porque ellos creen que los otros quieren hacerle daño. Por eso es que tienen una marcada desconfianza
De hecho, la desconfianza es un rasgo principal en ellos. Reaccionan con ira ante estímulos insignificantes porque ellos creen que los están atacando. Entonces, si tú le dices a alguien lo más mínimo, entonces él enseguida o ella lo coge a mal porque piensa que es que lo estás tomando contra él. Eh, También quería saber qué piensas o qué nos podrías también agregar acerca del trastorno Bueno, esquizoide de la personalidad. el trastorno esquizoide hace parte también del grupo A, sujetos raros y excéntricos. Digamos que el patrón general o característico de ellos es ese desapego de las relaciones sociales. Ellos como que no les interesa tener relaciones sociales con otros, tienen poca expresión emocional, tienen escasa variedad emocional en sus interacciones con otras personas. Entonces ellos disfrutan pocas o ninguna actividad, no disfrutan de las relaciones personales, o sea, prefieren estar solos. Por eso mismo se distancian de los otros, de cualquier vínculo que puedan tener con otras personas. Tienen incapacidades para expresar sus sentimientos, se muestran indiferentes ante los halagos o incluso ante las críticas que los demás puedan tener hacia ellos. Ok. ¿Creerías que estos trastornos son un tipo de discapacidad intelectual o algún daño cerebral? No, estos trastornos, o sea, los trastornos de personalidad es algo muy diferente a la discapacidad intelectual. De hecho, la discapacidad intelectual hace parte de los trastornos del neurodesarrollo. Los niños nacen con ellos, mientras que acá estamos hablando de algo completamente distinto. O Y sea que tampoco no. y tampoco son producto de daño cerebral. Ah, ok. Eh, ¿Estos son incurables o duran para toda la vida? Bueno, digamos que el pronóstico de cada uno de los trastornos varía dependiendo de las características de cada persona, porque sabes que hay ciertos trastornos de personalidad que tienen un pronóstico peor que otros, hay otros que mejoran, hay otros que no lo hacen tanto. Y todo va a depender del tratamiento de la persona, de cómo reaccione, de si está comprometido o no. Pero digamos que como tal el trastorno de personalidad sí puede mejorar. Y de hecho, lo que se busca es que la persona sea más funcional, porque digamos que la persona tiene esos rasgos y esos rasgos lo va a tener por siempre. Sabes que los rasgos son esas características que a nosotros nos definen y son estables en el tiempo. Por eso es lo difícil de quitar ciertos rasgos que están arraigados, valga la redundancia. Entonces lo que se busca es que la persona sea funcional con esos rasgos que tiene y tratar de minimizar todos los, digamos que las problemáticas asociadas a ellos. Bueno, aquí quiero recordar que al hablar de personalidad, nosotros hablamos de temperamento y de carácter. Entonces, el temperamento son esas características innatas, esos rasgos con los que nosotros nacemos. Y el carácter, nosotros lo vamos formando con nuestra experiencia. Entonces, estos dos componentes unidos forman la personalidad. Por eso es que es muy difícil a veces cambiar un rasgo cuando la persona ya está grande o en un adolescente, porque es algo que ya está estable en la persona, es algo que ya está instaurado y es más difícil. Ok. Una persona con un trastorno podría llevar una vida normalizada. Sí, bueno, está muy relacionado con lo que te decía ahorita. De hecho, si la Ah, persona tiene el tratamiento adecuado, si asiste a psicoterapia, si va a todas las sesiones que se le programan, si en el caso de que esté recibiendo medicamentos, si lo hace, pues la persona sí puede llevar una vida funcional con cada uno de los ambientes en los que ella se desenvuelve. Pero lo importante es ese compromiso de la persona por el tratamiento y el apoyo también, que es muy importante. ok. Eh, ¿Se nace con este trastorno o se va desarrollando a través del paso por la vida? No, o sea, como tal, no se nace. Nosotros nacemos con rasgos, que es como lo que te decía ahorita, nacemos con el temperamento. Pero a lo largo de nuestra vida es que nosotros vamos a ir adquiriendo estos trastornos y es cuando esas mismas características que nos definen nos complican la vida.
sea, esas características en un momento particular hacen que la vida sea más difícil porque nos hacen ser disfuncionales y nos causan malestar a nosotros. Ok. Las personas con algunos de estos trastornos podría llegar a ser violentas. Sí, y es dependiendo del rasgo característico de el trastorno. Porque, por ejemplo, yo te decía ahorita, el antisocial es una persona violenta, impulsiva. Entonces, ese es un trastorno que tiene como por rasgo este tipo de características, que es la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, y por eso es que tienden a ser más agresivos que otros. Hay otros que las personas no, o sea, la agresividad no es una característica principal, como en el caso de las personas con este tipo de trastorno antisocial. Ok. Eh, bueno, quería hacerte unas tres preguntitas acerca de las TLP, que son los trastornos límite de personalidad, que me llaman mucho la atención, y era preguntarte qué síntomas experimenta una persona que llega a tener este trastorno. Bueno, eso lo hablamos ahorita, el trastorno límite. Algo fundamental es esa inestabilidad en las relaciones interpersonales. Digamos que también tienen dificultades para controlar la ira. También a nivel de pensamiento pueden llegar a tener episodios psicóticos breves, alteración del juicio, de la realidad, bajos niveles de conciencia emocional. A nivel de conducta pueden tener conducta cambiante, vacilante, a veces tienden a ser irresponsables, tienden a tener síntomas de hiperactividad y todas estas características, no sé si ya lo has notado, que también se relacionan mucho con el trastorno bipolar, que de hecho es Ok, una de las comorbilidades que existen. ok, perfecto. Eh, ¿Cuáles serían algunas de estas formas para tratarla? Ah, bueno, está muy relacionado con lo que hablábamos al principio del tratamiento, es básicamente lo mismo, orientado a estas necesidades específicas. En el caso de la psicoterapia, se trabajaría también por reducir esa impulsividad, disminuir o trabajar a esa baja tolerancia a la frustración. O sea, cada una de esas necesidades particulares, que no solamente es esto que te estoy mencionando, sino también dependiendo del caso específico de la persona. Entonces, se trabajarían con ciertos objetivos específicos. En el caso de que sea algo más grave, más grave para la persona, en el caso de que requiera medicación, pues se hace se trabaja la medicación también con el médico, que esa es su especialidad. Y bueno, eso sería básicamente. Y por último, ¿cuál es la mejor manera de apoyar a alguien con este trastorno? Bueno, la mejor manera de apoyar a alguien, no solamente con este, sino con todos, es, bueno, no darle la espalda. También es muy importante conocer realmente de qué se trata, cuáles son las necesidades que tiene el paciente, porque lo que, algo que tú puedes hacer y que va a ayudar muchísimo a una persona con este tipo de trastorno y con cualquier otro, es el apoyo que tú le puedas brindar, que en vez de darle la espalda o realizar actos que vayan en contra de su bienestar, lo que tú hagas es apoyarlo. Y para esto es muy importante la psicoeducación, es decir, que tú sepas realmente de qué se trata, cómo puedes ayudarlo, cuáles son sus necesidades específicas, que si la persona se comporta de cierta forma no es porque él quiera o que le guste, sino que tiene en verdad un problema que necesita tratar. Entonces, pienso que esta es una de las mejores formas, apoyar a la persona sin juzgar y tratar de tener siempre paciencia, respeto, empatía, sobre todo por esa persona. Bueno, muchas gracias, doctora María Fernanda. Muy buenos aportes, conocimientos. De verdad, muchas gracias, pues esto nos puede servir a nosotros que estamos pues apenas escalando para llegar a ser psicólogos profesionales. Muchas gracias pues por tener un espacio para esta entrevista y pues muchas gracias de verdad. Bueno, de nada, con mucho gusto. Ok, muchas gracias.